Bueno, y seguimos con este excursus, la segunda parte de la actualidad del Apocalipsis. Como que él está haciendo una apología, el Padre, está defendiéndolo porque se ha dejado de lado y porque no se habla de los temas, de los novísimos no se hablan, ¿no? Contemplemos otro punto, dice. Los judíos sabían mucho del reino del Mesías, pero no sabían claramente de los dos reinos de Cristo, o sea, de sus dos venidas. Los profetas hablan de ambas per modum unius, la unifican como una sola, ¿no? Unitariamente, sea porque así fue la inspiración divina, sea porque las profecías escritas están amontonadas, por decirlo así, por los escribas que recogieron y escribieron los diversos recitados orales. Siempre, ¿no? Primero está la tradición, después la escritura, en los cuales quizás se distinguían los dos géneros, profecías mesiánicas y profecías escatológicas, como hacemos hoy día, ya que sabemos, el Mesías vino y fundó un reino. Claro, el Mesías llegó, pero el reino todavía no está en su plenitud. Y no siguió de inmediato el triunfo temporal y el otro reino perfecto, las bodas del Cordero y la restauración del trono de David. Y le dará a Dios el trono de David a su padre y su reino no tendrá fin, le dice el ángel a Nuestra Señora. De donde la exégesis de inmediato debió después de Cristo distinguir los dos sucesos, lo que ya pasó y lo que tiene que venir. Esto es muy visible, esta falta de distinciones, en los vaticinios de Isaías, el profeta escatólogo por excelencia, recogidos por Miqueas, que hoy los críticos bíblicos se rompen la cabeza por poner en orden. Sea como fuere, cuando vino el Mesías, los judíos se equivocaron. Este es uno de los fenómenos más asombrosos y la tragedia más grande que ha habido en el mundo. Trágico para el pueblo de Israel, ¿no? Sabían todo y pasó por alto. Estaban bastante preparados a equivocarse desde tiempo hacía. Habían dejado caer de su vista los vaticinios del Mesías sufrido y manso, redentor de pecados, impartidor de conocimiento religioso y jefe de un reino pacífico y paciente. Y esperaban y exigían el rey triunfante de la segunda venida. En suma, quisieron la segunda venida sin la primera, pasando por alto las indicaciones que los profetas, aunque sea de paso, las distinguen, y muy claramente en Daniel. El orgullo nacionalista, la sed de desquite contra los romanos, la ambición y la codicia los ofuscaron. Lo mismo que a Herodes y a los mismos apóstoles, si vamos a eso, los cuales andaban hasta el final tiesos con la restauración del reino de Israel. Una vez hubieron decidido el Mesías tenía que ser así como ellos lo soñaban, inevitablemente los judíos tenían que matar al Mesías real. Kierkegaard ha hecho una ingeniosa demostración psicológico-teológica aquí está toda probablemente en danés. No, está en alemán, perdón. No, sí, hat ein Mensch das Recht sich für die Wahrheit, no, todo eso. Es la cita editorial en Colonia en el año 69, las obras completas. De que fatalmente los judíos o bien aceptaban el Mesías o tenían que darle muerte. Una tragedia que sobrepasa en calibre y consecuencia a todas las de Sófocles o Shakespeare. El padre Lacunza, en la segunda parte de su obra, discanta elocuentemente en forma de parábola acerca de esta tragedia. Lo mismo hace Newman en su Grammar of Absent. Ella es asombrosa. Pues bien, los cristianos podemos caer en la misma ilusión de los judíos y estamos quizás cayendo. Podemos hacernos una idea falsa de la segunda venida y pasarla por alto, y eso ha de ser uno de los elementos de la gran apostasía. Faltan todavía miles de años, afirman pseudo-exégetas modernos. Vemos que hoy día muchos exégetas, incluso católicos, desvirtúan de todas maneras las profecías, usando como instrumento el alegorismo
o midrashismo. ¿Qué es la midrash? Midrash es una forma, digamos, de expresión, ¿no?, literaria de la Biblia. Entonces son expresiones literarias, no es así. En el fondo es un cierto alegorismo, ¿no? En este libro he puesto ejemplos. El anticristo no sería más que una alegoría de toda la fuerza del mal. Mas como ellas están siempre presentes y actuantes en la tierra, no hay que temer esa dura crisis de la última persecución y el emperador plebeyo, que es todo el objeto del libro de San Juan. El reino de 1000 años no es sino todo el tiempo la iglesia, dicen, ¿no? Por poco que él se parezca hoy a un reino próspero y triunfante. Ese tiempo terminará en un instante, quién sabe cuándo, a lo mejor dentro de millones de años, en un relámpago de fuego repentino, que será el juicio final, y después el cielo. Como diciendo que está totalmente absurdo todo eso, y si no, ¿para qué se escribió lo que se escribió? No exagero nada, dice, me quedo corto. Incluso uno de ellos, Teilhard de Chardin, que todavía se lo menciona, cada vez menos, bueno, menos mal, sostiene que la parusía o retorno de Cristo no es sino el término de la evolución darwinística de la humanidad, que llegará a su perfección completa necesariamente en virtud de las leyes naturales, porque la humanidad no es sino el Cristo colectivo. La doctrina enseña que la Iglesia es el cuerpo místico de Cristo, pero si toda la humanidad lo es, huelga el juicio final, el cual, en efecto, según el paleontólogo nombrado, Chardin decía que se presentaba como paleontólogo, aunque después hubo, no sé, si algún fraude o un error garrafal de él en cuanto a paleontología. Dice, no es sino, según Teilhard de Chardin, el final de la evolución, donde de necesidad algunos tienen que llegar cola, y eso es el infierno, según él. Doctores de la fe se pretenden estos, y son tenidos de muchos portales. Incluso publican libros con aprobaciones episcopales. En gran peligro de ser engañados andan hoy los fieles. Uno de ellos, muy famoso del siglo XIX, y muchos de ellos hoy día, enseñó que la Iglesia antes del juicio universal tiene que llegar a un triunfo y prosperidad completos, en que no quedará sobre el haz de la tierra un solo hombre por convertir. Es decir, un solo rebaño y un solo pastor. Y sin más ni más, se cumplirán todas las exuberantes profecías viejo-testamentarias. Sí, ya está. De acuerdo a algunas profecías privadas, se imaginan al Papa, Pastor Angelicus, que debería haber sido Pío XII, reinando sobre todo el mundo apoyado en un monarca católico vencedor, que los franceses dicen será francés, Enrique V o Luis Carlos I, pues hasta el nombre lo saben. Los alemanes que será alemán y así otros, el cual, sin embargo, mandará menos que el Papa, pues el Papa mandará en todo el mundo y así en santas Pascuas y grandes fiestas, hasta la resurrección de la carne y después a mayores fiestas. Nada de eso sostiene. Es el mismo sueño carnal de los judíos que los hizo engañarse respecto a Cristo. Estos son milenistas al revés. Niegan acérrimamente al milenio metahistórico después de la parusía, que está en la Escritura, porque está, y ponen un milenio que no está en la Escritura, por obra de las solas fuerzas históricas, o sea, una solución infrahistórica de la historia, lo mismo que los impíos progresistas como Condorcet, Augusto Comte y Kant, lo cual equivale a negar la intervención sobrenatural de Dios en la historia, y en el fondo, la misma inspiración divina de la Sagrada Escritura. Dejémoslos pasar como la fiera corriente de Gran Betis, me dice el lector. ¿De dónde viene eso? Bueno, ante todo el Betis o Gran Betis es el Guadalquivir para los romanos. Y ese dejémoslo pasar como la fiera corriente de Gran Betis es un poema que se llama Epístola Moral, creo que a Fabio, de Andrés Fernández de Andrada, que fue un capitán del ejército español y un poeta entre el siglo XVI y XVII, y murió en la total pobreza, creo que en México. Bueno, sacó de ahí, ¿no? Eso no lo dice el padre, pero valía la pena buscarlo. Dice, dejémoslo pasar, ¿no?, como la corriente del Guadalquivir, del Gran Betis. Helas, no se puede.
De verdad os digo que en los últimos tiempos surgirán hombres peligrosos, dice San Pablo, que despreciarán las Escrituras y se adherirán a cuentos de viejas, San Pedro dice. El Apocalipsis es el único antídoto actual contra esos pseudos profetas. Pues bien, dejemos allí el Apocalipsis, que es un libro oscuro y produce demencia, me dice un sacerdote, y prediquemos simplemente el Evangelio. El Evangelio se encuentra en el Apocalipsis abreviado, en los 3 primeros evangelios. Y para mejor, este sacerdote tampoco predica el Evangelio. Bueno. No se puede, me parece que va a ser más largo este discurso. El que deja allí el Apocalipsis canónico cae en los Apocalipsis falsos. La función profecía en sentido lato, los hombres capaces de especular sobre el futuro, es necesaria en una nación, tanto más que la función sacerdote y la función monarca. Si se arroja por la borda la profecía, se cae necesariamente en la pseudoprofecía. Hay hoy día una abundante y muy en boga literatura apocalíptica falsa, que dicen algunos críticos es la literatura de la nueva era, que se extiende y se va a extender cada día más, que ha suplantado la copiosísima novela policial, que es un medio de mejorar a la gente, en donde hallarán ustedes las más puras delicias, a pure delight. Dice esto Van Vogt, Destination Universe. Se refiere a la llamada fantasciencia, ciencia ficción, de la que en efecto se publican centenares de novelas, algunas muy bien escritas, la mayoría apocalípticas, y la mayoría de esa mayoría hórridas y desesperantes. Otra rama de la literatura apocalíptica es la que llamamos literatura de pesadilla, como Orson Welles, Kafka, Wells. Uno Welles, Orson Welles y el otro Wells, ¿no? El cual puede llamarse el papi del género anterior, la fantasciencia, aunque lo inventó inocentemente y católicamente Julio Verne, y lo cultivaron antes de Wells, Benson, Robert Benson y otros. La tercera rama la constituyen los ensayos utópicos acerca del futuro, que son abundantísimos y en los cuales ha caído incluso el historiador Arnold Toynbee. Todo esto es profecía, quiere decir pseudoprofecía a veces, profetas del anticristo. No quiero extenderme acerca de este nuevo género de visiones en el cual la imaginación no tiene vallas, dice Van Vogt, purtroppo, lamentablemente, que conducen al lector al terror o al desaliento, o bien, y son las menos, a ilusiones eufóricas acerca del futuro. La mayoría son disparatadas y no es el menor mal influjo que irradian. Voy a dejar aquí porque todavía da para más. Aquí dejamos este discurso.